Bienvenidos a la asignatura de Macroeconomía 1 para la carrera de Mercadeo Internacional. Mi nombre es Carla Melissa Guzmán y este día vamos a estar viendo cuál es la utilidad de la asignatura, en este caso Macroeconomía 1, para la carrera de Mercadeo. La macroeconomía le brinda al profesional en Mercadeo Internacional las herramientas fundamentales para realizar un análisis sobre el entorno económico general en el que se desenvuelven los agentes económicos, tales como las empresas y los consumidores. También le permite analizar el comportamiento de las principales variables de interés sobre el sector externo, tales como exportaciones, importaciones, inversión extranjera, el tipo de cambio, entre otros elementos. Este día vamos a desarrollar la siguiente agenda. Vamos a revisar las generalidades de la asignatura, revisar los objetivos generales y específicos por unidad de estudio. Luego revisaremos brevemente el contenido y los elementos generales de la macroeconomía, algunos aspectos metodológicos y las evaluaciones que se van a desarrollar durante el curso. Generalidades de la asignatura. Esta asignatura es la número 19 en el pensum de la carrera de Mercadeo Internacional y tiene una asignación de 4 unidades valorativas. Macroeconomía 1 está impartida en el ciclo 2 2018 y será de utilidad para poder desarrollar la siguiente asignatura que tiene como requisito decisiones gerenciales sobre costos. Para poder cursar Macroeconomía 1 debe de haber cursado como prerequisito Microeconomía 1. ¿Cuáles son los objetivos de la asignatura? Tenemos como objetivo general que las y los estudiantes comprendan los planteamientos teóricos y técnicos de la macroeconomía moderna para que puedan analizar el comportamiento de la economía salvadoreña y el impacto de las políticas económicas en el desarrollo sustentable y equitativo del país. La idea es que ustedes puedan comenzar a comprender aquellos términos económicos como desempleo, crecimiento económico, inflación, déficit comercial, déficit fiscal, que constantemente vemos en las noticias. Entonces, con esta asignatura ustedes van a poder comprender de mejor manera todos estos términos. El contenido de la asignatura. En la unidad 1, que se llama Introducción a la Macroeconomía, tenemos como objetivo específico que las y los estudiantes comprendan los conceptos de la macroeconomía, las formas de medición y las definiciones e interrelaciones de las variables macroeconómicas y su aplicación a la economía de El Salvador. En esta unidad pretendemos que ustedes puedan reconocer los principales agregados macroeconómicos, puedan desarrollar lo que es la medición del PIB a través de los 3 métodos, puedan comprender de qué trata el tema de desempleo, sus causas y consecuencias en la economía, así como también comprender lo que es la inflación y sus principales consecuencias. En la segunda unidad, que se llama Modelo Equilibrio Producto, el caso para una economía cerrada, se espera que como estudiantes comprendan el equilibrio macroeconómico mediante la interacción de la demanda agregada y la oferta agregada en una economía cerrada sin gobierno y con gobierno. En esta unidad ustedes van a desarrollar este modelo de producto-gasto considerando el supuesto que no existe el gobierno. Y en un segundo momento se introduce lo que es el papel del gobierno en la economía. En este caso, la unidad hace énfasis en desarrollar el enfoque por el lado de la demanda agregada. En la tercera unidad se llama modelo ISLM. El objetivo es que comprendan y apliquen a la realidad del país la teoría del mercado de bienes y servicios y el mercado monetario a través del modelo ISLM y ver los efectos macroeconómicos de la política económica, particularmente la política fiscal y la política monetaria. En este caso, ustedes van a estudiar lo que sería el mercado de bienes, por un lado, y luego el mercado monetario. Luego se trata de ver el equilibrio a través de una tasa de interés y el producto de equilibrio para estos dos mercados en conjunto. Al finalizar, también se trata de ver los efectos que tiene la política fiscal y la política monetaria en el modelo en general. Y en la cuarta unidad, que se llama Modelo Equilibrio Producto para el caso de una economía abierta, el objetivo es que comprendan y apliquen a la realidad del país
el modelo de economía abierta y los efectos en las principales variables macroeconómicas de las relaciones económicas internacionales. En esta unidad se comienza a estudiar lo que es la balanza de pagos como principal instrumento metodológico que permite contabilizar todas las transacciones que tiene una economía con el sector externo. Y también se estudia en una segunda parte de la unidad lo que es el modelo Mundell-Fleming, que trata de incluir las políticas económicas, pero también enmarcadas en el sector externo, y revisar un poco el tema de la movilidad de capitales y el tipo de cambio. Elementos generales de la macroeconomía. ¿Qué es la macroeconomía? La definición de Larraín y Sachs dice que la macroeconomía estudia el crecimiento y las fluctuaciones de la economía de un país desde una perspectiva amplia, que no se complica en detalle sobre un sector o negocio en particular. A diferencia de la microeconomía, que sí estudia un grupo en específico como las familias, como empresas, los mercados, precios en específico de un mercado, la macroeconomía no se enfoca en eso, sino que se queda en un ámbito mucho más amplio, más agregado, y se estudia más lo que es las expansiones, las recesiones económicas, lo que es el crecimiento económico, el desempleo y problemas como la inflación. ¿Cuáles son esos problemas? Ya los mencionábamos y decíamos que en un ámbito de corto y largo plazo estudia primordialmente tres grandes problemas, lo que sería el desempleo, la inflación y crecimiento económico. Por ejemplo, el desempleo se pregunta qué es lo que origina el desempleo, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias. De la inflación, la macroeconomía trata de estudiar qué es la inflación, cuáles son las causas de la inflación y cuáles son las consecuencias para los consumidores primordialmente. Y por último, se enfoca en estudiar el tema del crecimiento económico, por qué unas economías crecen más que otras, cómo se mide el crecimiento económico y cómo interpretamos los datos. ¿Cuáles son otros elementos de interés de la macroeconomía? Bueno, en primer lugar, tenemos, además de crecimiento, inflación y desempleo, vamos a hablar un tema de interés como lo que es el déficit o superávit fiscal. Nos interesa estudiar eso porque la macroeconomía también estudia el comportamiento de las finanzas públicas y el déficit fiscal nos permite ver la relación entre los ingresos y gastos que tiene el sector público en el país. Otro de los puntos importantes de interés es el saldo de la balanza comercial, y esto porque nos permite ver qué es lo que vendemos al extranjero y qué es lo que compramos del extranjero. Es decir, la brecha entre exportaciones e importaciones. Estos son otros dos temas importantes para la macroeconomía. ¿Cuáles son los instrumentos de la macroeconomía? La macroeconomía hace uso de uno de los principales grandes instrumentos, lo que es la política económica. Fernández y otros autores definen la política económica como el conjunto de actuaciones económicas realizadas por el gobierno y demás órganos del Estado para alcanzar objetivos macroeconómicos. En este caso, vamos a decir que la política económica no es más que la intervención del Estado en la economía a través del gobierno, y lo hace utilizando principalmente la política fiscal, la política monetaria y otras subpolíticas como la política cambiaria y la política comercial. La política fiscal estudia prácticamente todo lo referido a las finanzas públicas. La política fiscal tiene 4 subpolíticas: la política de ingresos, la política de gasto, la política de inversiones y la política de endeudamiento. Ese es uno de los grandes ejes de la política económica. La otra política, que es la política monetaria, estudia prácticamente todo lo relacionado al mercado monetario. En este caso, el gobierno puede intervenir en la economía a través de los diferentes instrumentos de la política monetaria, como operaciones de mercado abierto, la tasa de descuento y el encaje legal. Es de mencionar que en El Salvador ya no tenemos política monetaria porque tenemos una economía dolarizada, y después de eso se le quitaron las facultades al Banco Central para poder intervenir en la economía a través de este instrumento tan importante. Luego tenemos otras políticas como la política cambiaria y comercial.
política cambiaria se enfocan en intervenir en lo que es el mercado cambiario, mercado de divisas conocido también, y el caso de la política comercial se enfoca más en el manejo de políticas que van relacionadas al manejo de exportaciones, importaciones, sector externo en general. En el caso de El Salvador también es de mencionar que la política cambiaria ya no se utiliza porque somos una economía dolarizada. Una vez habiendo revisado el tema de lo que es la macroeconomía y una visión general de esta, procedemos a ver lo que son los aspectos metodológicos para este curso. En este caso, en primer lugar, vamos a considerar que el tiempo requerido para el estudio es de 2 horas diarias al menos para leer los contenidos relativos a la temática. En segundo lugar, hay que realizar lecturas complementarias si el tutor lo solicita o llevar a cabo actividades complementarias que van a estar diseñadas en el programa. Esto se va a vincular al tema de actividades propuestas. Esto se refiere a que como estudiantes ustedes tendrán que darle seguimiento tanto a las actividades evaluadas y no evaluadas que son complementarias para su aprendizaje en cada una de las temáticas. Por último, el esquema de los aspectos metodológicos nos muestra lo referido al equipo tecnológico. En este caso es importante y necesario contar con acceso a Internet, a una computadora con todos los programas necesarios para poder utilizar la plataforma virtual y realizar sus tareas. También será necesario el uso de audífonos para las tutorías que se darán durante el curso. Las evaluaciones. En las evaluaciones vamos a tener 2 tipos de evaluaciones, actividades en línea y exámenes parciales. Cuando hablamos de las actividades en línea nos referimos a autoevaluaciones que se realizan al final de cada unidad de estudio. Pueden ser actividades como líneas de tiempo, cuadros sinópticos que tienen que realizar, o pueden ser otras actividades como esquemas mentales, ¿verdad? Y en el caso de los exámenes parciales, esos serán de forma presencial y se van a realizar en la sede que ustedes están inscritos. El caso de las evaluaciones también pueden ser en algunos momentos virtuales o en algunos momentos deben de ser digitales donde ustedes tienen que subir algún archivo a la plataforma. Con esto me voy despidiendo y queremos decirles que la Universidad de El Salvador y la Facultad de Ciencias Económicas les damos nuevamente la bienvenida a este curso y saquen provecho al máximo de todos los contenidos de esta herramienta virtual y de todo el contenido que van a encontrar para Macroeconomía 1. Les deseamos los mejores de los éxitos.